Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, te mando un poco mi testimonio. No sé, bueno, yo supe que tenía la luna fuera de los límites gracias a ti. Yo sí que es verdad que siempre, pues eso, me ha interesado la astrología. De hecho, pues tengo familiares astrólogos, yo también leo el tarot. Y bueno, pues tengo bastante intuición, pero nunca supe lo de la luna fuera de los límites. Cuando lo supe fue porque tú una vez en un directo me estabas haciendo como unas lecturas express o algo así y me lo dijiste. Entonces ya me quedé muy sorprendida. Además luego pues me hiciste una sinastría muy certera, aprovecho para decirlo. Y bueno, pues eso, a raíz de ahí me dio pues bastante curiosidad y sobre todo me ayudó a entender un poco pues mi forma de ser. Supongo que bueno, que las otras personas que tienen la luna fuera de los límites compartirán muchas cosas porque bueno, lo que he escuchado en el otro vídeo que tienes sobre esto, pues bueno, me sentí identificada con muchas cosas. Es verdad que siempre, bueno, empiezo por... Tú hablabas de que eso, pues las infancias solían ser bastante traumáticas y demás. Pues bueno, sí, mis padres desde que yo era un bebé estaban separados y... o sea, se separaron, perdón. Y bueno, pues con mi padre fue bastante turbulenta la relación y cuando tenía 2 años, pues bueno, abusó de mí. Y bueno, pues eso, tampoco voy a entrar ahora en muchos detalles, pero bueno, básicamente eso, a partir de ahí pues ya, bueno, hubo un proceso judicial y demás, pero nunca, no volví a tener contacto con él ni nada. Con lo cual con mi padre pues no tengo relación. Con mi madre teníamos una relación muy de apego, claro, también pues muy sobreprotectora. Mi madre no tiene la luna fuera de los límites porque llegué a pensarlo cuando me hablaste de este término, por muchas cosas que decía, pero no. Y bueno, pues eso, era muy sobreprotectora conmigo y bueno, pues yo la tenía muy idealizada y también llegó como la época no de adolescencia temprana, sino ya de más mayor, como pues 20 años o así, que claro, vi pues que no era perfecta y se me vino el mundo encima, ¿sabes? Siempre en mis relaciones personales, tanto con amistades como pues con pareja, siempre he sentido como que nadie comprende pues mi forma como de querer, ¿no? O que nadie está a la altura. También es verdad que he tenido relaciones bastante tóxicas, pero bueno, es verdad que como que siempre tenía ese sentimiento que decías en uno de los vídeos, que pues como que sientes que nunca quieren de la misma forma que tus expectativas, como que nadie te llega como a comprender de esa manera y en realidad es que sí, supongo que nadie termina como a lo mejor de comprender esas cosas que nos pasan a nosotros por la cabeza. Además yo tengo la luna en Géminis y también pues y el ascendente en Géminis, así que pues también eso, tengo a todo le doy muchísimas vueltas. Y y eso, soy muy indecisa. ¿Qué más? eh, Me engancho bastante como de los imposibles, lo que pasa que he tomado como bastante conciencia con el tiempo y bueno, pues lo he trabajado. O sea, creo que lo positivo también es que ya antes de que me dijeras que tenía la luna fuera de los límites, yo soy una persona pues que, a ver, con mis más y mis menos, pero que bueno, pues por las diferentes situaciones que he tenido, creo que he trabajado bastante en mí, siempre he estado pues bueno, bastante metida en lo espiritual y bueno, pero sí he tenido situaciones que creo que no son habituales, no sé si tiene que ver con la luna o no, pero también pues eso, tuve una niña, eso también ese año fue terrible, el año que nació mi hija, que ahora es pequeñita, tiene 3 años, pero bueno, hace 3 años cuando nació fue como terrible, porque con su padre también era como un calco de mi padre, o de las cosas de los recuerdos que yo tengo de mi padre, era un tema pues también muy tóxico. Yo misma estaba como empeñada en que eso funcionara, incluso pues eso, decidí seguir adelante con el embarazo, sabiendo pues que eso no tenía ni pies ni cabeza. Es como nos empeñamos mucho, que eso lo decías también en un audio, en algo, sobre todo las mujeres como en un hombre, decías tú, y es así. O sea, aunque no sepas por qué te gusta, porque yo dentro de mi conciencia después tengo mis momentos de lucidez y de decir,
pero ¿por qué estás empeñada en esta situación, en esta relación? Si tiene cosas que, bueno, que no compartes nada, que no es lo que tú quieres, pero te empeñas y te ciegas, y eso sí lo he vivido muchísimas veces en mi vida, el empeñarme como una persona y ya pudiera venir Brad Pitt, que vamos, que me daba igual. De hecho, pues mi primer novio es así, que me obsesioné muchísimo con 17, 18 años. Bueno, estoy saltando de un tema a otro, pero es para decirte las cosas así más relevantes. El primer novio así que tuve es que me acuerdo perfectamente, o sea, mis amigas siempre se reían de mí, pero ¿cómo puedes estar enganchada con este tío? Y venían tíos guapísimos detrás mía y tal, y yo es que ni caso, o sea, estaba empeñada en él, que pasaba de mí, que se portaba fatal, que encima estaba trastornadísimo, y yo no, o sea, y vamos, ya podía venir el típico que a todas mis amigas les encantaba, decía, por Dios, que encima, pues eso, más mayor que nosotras, no sé qué, guapísimo y tal, me daba exactamente igual, o sea, para mí solo existía, pues eso, mi obsesión. Entonces siempre me he obsesionado mucho así con una persona, que normalmente pues una persona que no me convenía. Eso, el año que nació mi hija fue fatídico, me pasó de todo, o sea, nació mi hija, me dio una parálisis facial, yo además que soy súper presumida, pues fue como un shock, estaba pues hecha una mierda con el tema de, pues eso, de con su padre, nuestra relación horrorosa, él pues de día, hombre perfecto, padre de familia, etc, y luego un fiestero, drogas, no sé qué, de la leche, que me dejó sola casi todo el embarazo, bueno, bastante horrible, pero también me sacudió bastante, y la verdad que me hizo también reconectar mucho con mí misma, porque yo el tiempo que estuve con él estaba como totalmente desconectada de todo, o sea, era un ente simplemente. Bueno, pues entonces eso, me pasaron muchas cosas, me dio una parálisis facial, que claro, y el trauma que eso te conlleva, recién dada a luz, no puedes mover media cara, estás hecha un asco. Yo aparte, bueno, una cosa que siempre llevo muy bien es estudiar, es mi profesión, que además tiene que ver con la comunicación. Y eso es verdad que es un poco lo que siempre me ha sacado adelante, porque yo, o sea, yo no me permito deprimirme, primero pues porque salgo para adelante con mi trabajo, porque me encanta, porque todo eso, con estudiar, siempre busco como mi salida en esas cosas. Y bueno, pues aparte de eso, me pasó todo eso, yo estaba haciendo un máster, recién nacida mi hija, montando una empresa con el padre, y trabajando aparte de lo mío. Con lo cual, bueno, fue horrible la empresa. Además, pues claro, se me acaba la tragedia, duró un año, la cerramos, bueno, todo ese año fue fatídico. Y me atacó un hombre por la calle, me sacó un cuchillo, o sea, un día normal a las 8 de la tarde que yo iba para mi casa, pero estaba, bueno, pues la calle vacía, me atacó un hombre con un cuchillo, bueno, fue como terrible. Y yo ya ahí decía, es que no puedo más. Y bueno, todo, bueno, pues a partir de ahí también pues empecé otra vez como a reconectar conmigo misma, a intentar entenderme, a navegar en eso de qué me pasa, por qué me comporto así, por qué me engancho de este tipo de personas. Y bueno, en eso estamos, y ahí después de ese camino pues te encontré a ti, también entendí muchas cosas con lo de la luna fuera de los límites. Sí que, como dices eso en los vídeos, creo que somos personas, o yo por lo menos no conozco a nadie más, o que yo sepa que tenga la luna fuera de los límites, pero sí que creo que somos personas que nos emperramos en conseguir algo, en conseguir a una persona, muy obsesivas. Yo sí que tengo ese punto obsesivo, lo que pasa que bueno, que también lo tengo como localizado, ¿no? Y entonces cuando me da la obsesión por algo, que a veces no siempre es negativo, a veces me da obsesión pues por estudiar una cosa, y oye, me obsesiono y al final tengo que ser la mejor, o me da la obsesión por una cosa de mi trabajo, y hasta que no es la leche no paro, ¿sabes? Pero sí que me da pues esas obsesiones, vamos, me dio por el tarot, y yo sí que es verdad que siempre había tenido mucha intuición y tal, y cuando me dio este momento de pasarlo muy mal, no sé, llegó a mí como un curso, un pequeño taller de tarot, lo hice, yo qué sé, por hacer algo, un poco así a lo loco, y vi que como que se me daba y tal, y bueno, pues claro, al final empecé en mi casa pues a practicar, y vamos, un hacha, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eso, es como que sí que creo que somos muy obsesivas, y hombre, las obsesiones siempre son negativas, pero bueno, para muchas cosas me ha servido, la verdad.
Lo que hablabas de económicamente, es verdad que yo siempre soy una persona muy de yo quiero mis cosas, o sea, soy ambiciosa, entonces yo desde muy joven estudiaba, o sea, ya desde que estaba en el instituto y los veranos, desde que pude trabajar, era como, no, yo me quiero comprar esta ropa y voy a trabajar para comprármela y me da igual. Entonces, desde muy joven siempre he compaginado estudiar y trabajar, no por necesidad de, ay, es que no tengo dónde vivir o mi padre no me puede dar, no, pero yo quería mis cosas y no estaba dispuesta a, pues, oye, mi madre no me las va a comprar, pues bueno, pues me busco yo la vida. Entonces, bueno, pues eso. Lo que hablabas de económicamente, es verdad que me ha costado muchísimo, o sea, siempre eso he trabajado, a ver, no he vivido mal y tal, pero me ha costado como muchísimo eso, pues hacerme pues como mi independencia total económica, vivir bien y demás. Y ahora es verdad que durante este año sí que ha sido, porque decías como que las mujeres con la luna fuera de los límites, a la edad adulta, pues como que solíamos estar muy bien económicamente. Y sí, o sea, yo ya como que este año pasado terminé de despegar y la verdad que ahora mismo ni me lo creo. Es como, ¿en serio estoy cobrando esto? Aparte de que somos, yo creo que súper poderosas para manifestar. Yo hago un montón de listas de manifestación y es verdad que con el amor me cuesta muchísimo también porque seguramente le pongo ahí más obsesión de la que debo, pero en cuestiones económicas, o sea, te lo prometo, bueno, os lo prometo las que escuchéis este audio, que a mí, o sea, yo tengo libretas en las que yo he escrito mi sueldo al mes, gracias porque mi sueldo al mes es tanto. Y os prometo que a los 2 o 3 meses se ha duplicado, o sea, una cantidad de más, ¿sabes? Loca, como de decir, vale, cobro 500, que no es así, y ahora voy a cobrar 1.500, pero vamos, fue algo parecido. Yo estaba ahí como, pues soy autónoma y era como muy inestable y no sé qué, los clientes y tal. Y puse una cifra random que yo dije, esto es imposible porque mi profesión, que es muy complicada, que sí, que yo siempre he tenido trabajo, pero eso, es muy complicado que la valore. Las cosas creativas, pues la gente también las valora menos, no sé qué. Pues cifra random, a los 5 meses estaba cobrando ese dinero tal cual, o sea, tal cual redondo, ¿eh? O sea, redondo que alucina. Lo volví a hacer duplicando la cifra y vamos, y me pasó lo mismo. A primeros de año me faltaban 100 euros para llegar a esa cifra, pero también era como, vamos, como, yo qué sé, te digo, 1.000 euros más de los que había puesto. O sea, es alucinante. Entonces, el tema dinero sí que, vamos, flipante. No sé si tiene que ver con la luna o no, pero bueno, yo te cuento y no sé si estas cosas son estrictamente de la luna o no. Después, ¿qué más? Eso, muy obsesiva, sentir siempre como que no acabas de encajar en ningún sitio. Ya te digo, yo ahora con el tiempo que también me he trabajado mucho más, pues lo vivo todo de una manera diferente, pero siempre he sentido que no terminaba de encajar. Y eso que soy muy sociable y soy la típica persona que, o sea, que no soy una persona que cae mal o que va a un sitio y yo soy retraída o una persona rara ni nada, porque tú decías como que somos muy raros y tal. Soy rara internamente, quien me llega como a conocer, que también creo que nadie me llega como a conocer profundamente, o sea, hay muy poca gente que me conoce como las profundidades, ¿no? Luego soy eso, pues le suelo caer bien a la gente, amigos que yo considero amigos, de contarle mis profundidades tengo muy poquísimo. Pero luego conocidos tengo un montón. Soy la típica persona que va a un sitio, aparte por mi profesión, pues me conoce mucha gente, yo conozco, o sea, suelo caer bien porque creo que soy pues agradable y tal al trato, pero es verdad que yo me planteo, digo, vale, pero es que realmente yo puedo considerar, o estas personas me consideran amigas a mí, pero yo realmente no les cuento un carajo de realmente cómo estoy por dentro. Entonces creo que también es muy difícil como llegar a nuestras profundidades. Luego me chocaba mucho que tú decías como que somos fríos. Yo, o sea, en ese sentido no me sentí identificada, pero es verdad que me hizo pensar, porque yo pues todo lo que escuché en el vídeo que tú comentabas me hacía como pensar y decir, vale, si esto es así, pues algo debo de tener, ¿no? Y entonces sí que me planteé eso, decía, yo para nada soy fría, que va, soy una persona súper cariñosa, enseguida me encariño con la gente también se suele encariñar conmigo cuando me conoce, o sea, eso, soy muy dada, muy, oye, pues me gusta agradar a los demás, yo qué sé, pues ayudar a quien pueda y demás.
Pero es verdad que luego cuando decías lo de fría, yo me ponía a pensar, digo, joder, pues yo no soy fría, o sea, no me considero fría, pero es verdad que, que realmente es eso, o sea, creo que en lo que no soy fría es en la superficie, pero a la hora de profundizar sí que no es que sea fría, sino que no me dejo, o sea, no me dejo que la gente profundice. Y lo he pensado, he estado pensando así, pues eso, me ha dado que pensar en anteriores parejas, en mis relaciones, en todo, y digo, colega, en realidad sí, o sea, por dentro sí soy un poco fría o como distante, que cuesta mucho llegar realmente a mi interior. Pero a veces porque ya te digo, nosotros mismos yo creo que tampoco nos llegamos a entender del todo. Yo hay muchas cosas que no me entiendo ni yo. Soy también muy fantaseosa, que creo que para pues cosas de mi trabajo y demás es positivo. Creo recordar que hablabas como de que somos personas como que buenas para escribir. Pues sí, yo me dedico a eso, de hecho. Además he escrito desde pequeñita, soy súper fantaseosa, la verdad. Y eso, para escribir, o sea, desde pequeña mi madre me acuerdo que guardaba libretas mías, yo súper pequeña, y escribía unas flipadas que mi madre decía, pero ¿de dónde se saca esta chiquilla estas cosas? Y sí, creo que somos buenos para eso, aunque ya te digo, yo es que tengo un montón de cosas en Géminis, entonces pues seguramente también tenga que ver con eso. Luego que somos como muy poderosos astralmente, creo que sí también. Lo que pasa que a mí sí que me da, o sea, creo que yo dentro de esos poderes pues soy una persona como consciente o intento ser consciente. Yo, por ejemplo, no soy capaz o no atraería a, ¿sabes? Yo sé que yo, por ejemplo, quiero atraer a una persona o quiero que una persona haga algo o lo que sea. Yo creo que si me lo propusiera, como te digo, como el tema del dinero y demás, seguro. O sea, yo estoy convencida de que sí, de que lo conseguiría. Lo que pasa es que no. O sea, no. Con esas cosas sí es verdad que no, que tengo la conciencia de decir, no, cada uno que viva su vida y ya está. Que bueno, esto sabes por qué te lo digo. Y con esas cosas sí que es verdad que nunca he querido, pero bueno, a veces supongo que inconscientemente también he atraído pues muchas situaciones a mi vida, pues a nivel inconsciente seguro. Y sí, o sea, yo sé que astralmente soy poderosa porque además sé que si una persona, por ejemplo, me quiere mandar, pues eso, me odia o me quiere mandar malas vibras o lo que sea, yo sé que la puedo parar totalmente, o sea, ¿sabes? Simplemente imaginándomelo, yo sé porque he tenido esas situaciones. Por ejemplo, el padre de mi hija tuvo una pareja muy, muy oscura hace unos meses, que fue un horror. Y claro, mi hija venía pues fatal, llorando, no sé qué. Y yo al principio no quería verlo y decía, no, a ver, no puede ser. Yo no quería escucharme más que nada por el miedo de pensar, jolín, esta tía es así tan mala y está pasando tiempo con mi hija. Entonces yo intentaba como no verlo. Hasta que ya, bueno, era como muy evidente. Digo, es que... Digo, esta chica lo que está es como súper celosa de mi hija, no sé qué y tal. Y entonces yo un día ya me puse a meditar y como que, ¿sabes? Me imaginé ahí una barrera, bueno, pues estas cosas y tal, estas técnicas. Y nada, a la semana lo dejaron, que no era mi idea, o sea, yo no me estaba imaginando nada malo, ni yo le deseo nunca, o sea, nunca hago esas cosas de desearle nada malo a nadie, ni nada, pero es como que sí, yo creo que mentalmente somos súper poderosos y yo misma con mi energía la evaporé, ¿sabes? Porque además que lo dejaron y mira que el padre de mi hija es como súper tóxico, que yo digo, bueno, lo habrán dejado y este es el típico que a la semana vuelve y tal. No, pues la chica desapareció de la faz de la tierra, o sea, nunca más, no sé si se fue de aquí o se fue a vivir a otro lugar, porque nunca más supimos de su existencia, o sea, imagínate. Entonces, bueno, eso, no sé qué más, no sé si se me queda algo más. Sí, vivimos bastante en las nubes, también, que creo que lo decía. No sé si nunca he estado con alguien fuera que tenga la luna así, porque es que eso, no sabía ni que eso existía. Lo de los planetas fuera de los límites, aunque sabía algo de astrología, no lo había escuchado nunca. Entonces, bueno, pues eso. Nos cuesta mucho, a mí por lo menos me cuesta mucho conectar con la Tierra. Me cuesta mucho... Soy muy imaginativa, muy pensativa, como lo quieras llamar, pero me cuesta muchísimo eso, conectar con la tierra, con las cosas como más del día a día, o sea, cosas simples del día a día a mí me cuesta muchísimo.
estar con mucha gente a mí ya te digo, muchas veces las tengo que hacer por trabajo y oye, pues soy políticamente correcta y lo llevo guay, y ya te digo que soy una persona sociable, o sea, yo no me considero rara ni extraña en el sentido de, ay, la gente, pues eso. No me considero extraña en lo que ven los demás y tal, pero es verdad que luego yo interiormente sí tengo cosas que yo misma digo, joder, qué rara eres, ¿sabes? Pero bueno, que yo con los demás sí creo que soy cálida y cariñosa y tal, y afectuosa, y no soy fría, pero bueno, sí que luego tengo ese punto como pues nada, sí, más interior mío, que no ve todo el mundo, supongo. Y bueno, ya está, eso, me cuesta mucho conectar con la tierra, soy como muy en las nubes. ¿Y qué más? Y eso, y las cosas más terrenales, más del mundo y del día a día, a veces se me hacen súper pesadas. Me ahogo en un vaso de agua muchas veces de eso, pues de cosas simples del día a día, que la gente normal lo verá una estupidez, y que a mí a veces se me hacen como un supermundo y así, o sea, interiormente soy rara, pero creo que nadie llega como a conocer esa rareza del todo, salvo, pues hombre, pues la gente muy cercana, tipo mi madre, que mi madre misma me dice qué rara eres. Yo con mi madre además, ya te digo, la tenía muy idealizada, y luego pues cuando dejó de cumplir las expectativas que yo tenía de ella, me ha costado muchísimo, porque ahora tengo una relación complicada, que bueno, que también trabajo con esa relación con ella y en aceptarla como es, y ya está. Y no sé si se me olvida algo más o me he extendido mucho, pero bueno, en líneas generales, pues espero que te sirva esta info y nada, deseando escuchar a más personas. Un besito, chao. Hola Sil, bueno, acá estoy. Te quiero mandar este audio para bueno, colaborar con el tema de tu investigación en las lunas out of the bonds y bueno, contar más o menos mi caso. Bueno, primero quería decir que lo hago porque me interesa el tema, porque creo que sí, que es verdad que hay algo con estas lunas que se da. Y que bueno, que ya que quizás me tocó algo que no es el mejor aspecto que puede existir, por lo menos que esto pueda servir también para otras personas, y que bueno, que se investigue más, y que sepamos cómo sanar esta luna para evolucionar. Entonces, bueno, voy a contar mi caso, que es, bueno, en mi caso yo tengo una luna out of the bonds a 25 grados en Sagitario, y creo que en mi caso lo que más se manifiesta es el tema de la orfandad, porque mi mamá murió cuando yo tenía 9 años, y bueno, a partir de ahí es como que siempre me sentí huérfana, porque mi papá no fue una persona, digamos, que pudo llevar ese tema más o menos bien. Él después se casó con otra mujer que nos maltrataba a mi hermana y a mí, y entonces ya como que el clima familiar todo fue siempre un desastre. No había buen clima familiar. La esposa de mi papá nos odiaba a mi hermana y a mí, entonces como que mi papá tampoco supo manejar ese tema. Y bueno, y después hubieron muchas peleas adentro de la familia, todos contra todos. Es como que bueno, que una vez que murió mi mamá, ya después es como si toda la estructura familiar se hubiera venido abajo. Entonces, eh, creo que fue eso más que nada. Eh, Como que lo veo más por ese lado que quizás por otras cosas, pero eh, sí, es como que tiene como un tono distinto, digamos. Si bien también estoy de acuerdo que hay gente que tiene situaciones trágicas y que tiene la luna normal, me doy cuenta que sí, que esta luna tiene como un tono así,
no sé si trágico, pero sí, como de disfuncionalidad familiar o de algo que ya no está bien. Después, bueno, en el caso de mi hermana, que ella también tiene la luna out of the bonds, es como que tiene un carácter muy, muy imposible y entre nosotras nunca nos pudimos entender, como que tenemos personalidades total y absolutamente opuestas. Y bueno, ella para mí tiene como una personalidad así muy, muy, muy jodida. En mi caso yo soy muy sensible. El tema de la desconexión no lo siento tanto. Sí, cuando era chica yo sentía que una vez que murió mi mamá, había como un tema en mi casa raro con el tema del sentir. Entonces yo sentía como que no podía sentir. Y siempre me llamó eso la atención, pero siempre me esforcé en tener conexión conmigo y en buscar la manera de sentir de alguna manera. Entonces siempre fui muy sensible y como que siempre tuve mucha vida interior, pero bueno, también porque yo tengo a mi luna en conjunción a Neptuno. Entonces me doy cuenta que es como que las características en cómo se manifiesta este tema también depende obviamente de los otros aspectos que tiene la luna. En el caso de mi hermana, no, ella sí, ella siempre fue más desapegada, menos sentimental, más egoísta, más de pensar solamente en ella, y bueno, y ella pensó solamente en ella, y ya está. Y entonces, bueno, después, bueno, con el tema de la comida, quizás puedo decir que como que a mi hermana y a mí siempre nos comparaban con el peso. Entonces a mi hermana le decían que ella era la flaca y que yo era la gorda, cuando en realidad yo nunca jamás fui gorda, pero me metieron eso en la cabeza cuando yo era chica. Y era como un tema, siempre el tema del peso y todo eso. Yo veía como que mi mamá siempre estaba a dieta. Mi mamá era flaca, pero como que siempre quería bajar 2 kilos. Y bueno, cuando mi hermana nació le dieron una dieta macrobiótica. Y mi hermana es obsesiva de la comida. Mi hermana es obsesiva de la comida y mi hermana es súper materialista, pero de una manera horrible. Entonces yo siempre vi que ella era así, yo nunca quise ser de esa manera. Entonces quizás yo no me considero, digamos, en ese aspecto con la luna, digamos, excesivamente materialista. Pero sí, es como que quizás me doy cuenta que tengo problemas como para... no sé cómo explicarlo, o sea... es como que te das cuenta que igualmente sí, es un tema ese, digamos, en la familia. O sea, como que se vive el tema de, de la plata de una manera como tóxica, porque se le pone o demasiado énfasis o demasiado poco énfasis, entonces es como que es difícil encontrar un equilibrio de cómo vivir ese tema. Más allá que creo que todo el mundo tiene cierto rollo con la plata, si porque tiene, porque no tiene. O te das cuenta que hay gente que lo vive de una manera más o menos normal y hay otra gente que es como que tiene como un rollo especial con ese tema. Entonces creo que sí, que en mi familia se dio eso. Y a mi hermana sí, mi hermana es excesivamente materialista. Eh, y después, bueno, tengo una amiga que tiene la luna out of the bones y en el caso de ella se dio un tema de problemas con la comida, de obesidad, pero la familia de ella en principio no es, eh, en apariencia por lo menos no es disfuncional, pero sí ella me cuenta siempre que ella no aguanta cómo es la familia de ella con la plata. Entonces creo que también quizás hay un tema, digamos, no sé si excesivamente materialistas, pero como que bueno, que hay un excesivo foco en eso.
Después, bueno, mi mamá también tenía la luna out of the bonds y en el caso de ella, bueno, ella falleció muy joven y creo que ella sabía, digamos, que en su familia también había ciertas cosas que eran disfuncionales. Eh, es como que creo que ella sentía que la relación entre mis abuelos no era buena. Mi abuelo no tenía la luna fuera de los límites, pero bueno, era una persona así como muy trabajadora que se enfocó mucho en el trabajo, pero mi abuela sí tenía la luna también afuera de los límites. Entonces, bueno, creo que ya hay algo que viene, digamos, en la familia arrastrándose y en el caso de mi abuela lo que yo supe fue que, bueno, ella quedó huérfana de padre cuando era chica. Creo que el padre de ella murió cuando ella tenía 3 años o algo así. Y bueno, entonces como que ahí la madre de ella, con ella y sus 2 hermanos, se quedó sola con los 3 hijos y se le hizo muy difícil, digamos, como llevar adelante el tema de la familia. Y entonces, bueno, después mi abuela se casó con mi abuelo y económicamente todo estaba bien, pero como que no era buena la relación entre ellos o quizás como que se casaron porque les dijeron, bueno, vos casate con este, pero como que no hubo realmente quizás una decisión de amor de casarse entre sí. Y creo que mi mamá tenía un tema con su mamá de sentir que quizás mi abuela no era amorosa con ella o quizás como que mi abuela no se podía conectar con mi mamá como mi mamá hubiera querido. Entonces mi mamá en ese sentido era una madre súper amorosa que ella siempre quería que mi hermana y yo supiéramos cuánto ella nos amaba, pero bueno, creo que igualmente como murió tan joven, es como que no pudo estar con nosotras todo lo que ella hubiera querido y bueno, se dio, digamos, esa tragedia. Y después relacionado a mi papá, que no llega a tener 100% la luna afuera de los límites porque la tiene en el grado 22 y un poco más, pero igualmente sí se da. Y yo creo que ahí es donde yo veo lo más claro de cómo son los hombres con la luna fuera de los límites, porque es alguien que se presenta para los amigos y para todos, es como que no sé, como que fuera bárbaro. Eh, parece como que fuera sensible, que fuera bueno, que fuera esto, que fuera lo otro. Creo que mi mamá se enganchó por ese lado y que ella no... cuando era joven y tenía 21 años, le pareció que conoció un chico sensible y se enamoró. O sea, pero creo que después ella se dio cuenta que el matrimonio no funcionaba, que había algo que no funcionaba y que creo que si ella hubiera seguido viva, de un modo u otro se hubiera separado. Y bueno, y respecto de mi papá, lo que puedo decir es eso, que él no nos trataba bien a mi hermana y a mí, no fue un padre afectuoso, es como que oculta cosas. Yo me enteré que mi mamá daba clases en la universidad en un funeral cuando fui a- al funeral de una amiga de ella que murió y entonces hablando con la hermana de esta amiga de mi mamá le dije, digamos, como que yo era la hija de mi mamá y ella me dijo, yo fui alumna de tu mamá. Y entonces como que me empezó a contar todo eso. Bueno, eso pasó cuando yo tenía 3 años. Entonces, bueno, yo no me acuerdo de eso. Mi mamá no estuvo para contármelo. Y bueno, que imagínate que eh, un padre que no te puede contar que tu mamá daba clases en la universidad, no sé, es como una cosa medio rara. Y bueno, y así un montón de cosas. Entonces yo siempre sentí que tenía un montón de problemas de identidad, que era como que cada vez que alguien me preguntaba algo no sabía cómo responderlo. Entonces era como que sentía que me tenía que poner a investigar datos sobre mí. Como que yo siempre sentí que todo lo que me decía mi papá no me alcanzaba o no era. Lo sentía como que él tenía algo medio raro en su forma de hablar, que hablar con él no se puede,
que todo lo entiende, digamos, de una manera que no es. Te manda a lugares que ya no existen. Por ejemplo, si le preguntas una dirección, no sé, te manda a lugares que ya no existen. No podés darle, digamos, nada de confianza porque es como que se pasa de límite, tiene un problema él con los límites. Eh, y bueno, y la familia de él también es muy problemática, porque bueno, tengo un primo que se suicidó por el lado de la familia de mi papá. eh, y, y bueno, es como que sí, o sea, toda la familia es rara, o sea, como con conductas abusivas, unos con otros. Mi abuela, yo sé que tuvo una infancia muy sufrida porque ella era descendiente de españoles. eh, pero bueno, los padres iban y venían, entonces la dejaron acá, en la Argentina, no sé, creo que con unos tíos o algo así, entonces como que ella se sintió siempre la abandonada y la grande que tenía que cuidar a los hermanos. No tuvo un buen nivel de educación. eh, y Y bueno, y es como que tampoco fue una madre, creo que presente para mi papá, porque no creo que ella tampoco tuviera la capacidad de conectarse. No sé si ella tenía la luna fuera de los límites o no, pero mi papá es una persona demasiado complicada. Como hija de un hombre con la luna casi afuera de los límites, la verdad que no se lo recomiendo a nadie. Es algo muy difícil de explicar, la mayoría de la gente no lo entiende, porque en apariencia parece que se engancha desde un lugar emocional, desde ay, qué emocional que soy yo, pero después te das cuenta que él no siente y que hace cosas de las que no se arrepiente, no le importa. Él, por ejemplo, si me pegaba, nunca jamás me pidió perdón. Eh, entonces él habla de que en la Argentina hay torturas o cosas así, pero no. Pero él, si él tiene actitudes violentas, como que no, ni lo registra, o no sé si lo registra, o no sé si se arrepiente o no se arrepiente, pero es como si fuera una especie de piedra que no es que te dice, bueno, mira, discúlpame, me sentía mal, o no sé, no tendría que haber sido violento, por ejemplo, o no. Es como una cosa muy que te das cuenta que tiene una cosa medio, no sé si es locura o qué, porque a veces uno no sabe bien cómo encasillar las cosas o qué nombre realmente ponerle, pero, pero que es alguien que no puede funcionar bien. O sea, por lo menos como padre conmigo no funcionó. Eh, y es muy difícil tener una conversación con él. Es una persona muy violenta, muy dañina. Eh, Habla de la gente de forma que no es, entonces deja como sembrada después una duda de cosas que es muy difícil sacárselas de encima. Y no se ve a sí mismo. Él solamente ve los demás y habla de la situación política o de cosas así, pero él jamás, digamos, va a ser una mea culpa o decir, bueno, yo me confundí o yo, no sé, me doy cuenta de tal cosa o yo reaccioné mal o yo no sé qué. Entonces supuestamente él te habla del inconsciente, de esto y de lo otro, pero no se ve a sí mismo. No se ve a sí mismo, no reflexiona, no pide perdón. Entonces puede llegar a ser una persona pero muy cruel, sin que se le caiga una pestaña. O sea, no le importa, no le importa, y es manipulador emocionalmente. Es manipulador emocionalmente y
es como que, bueno, no hay que provocarlo porque puede tener actitudes violentas. Entonces, ya el hecho de tener una conversación con él y poder realmente hablar es imposible. Y él no llega a sí mismo, pero tampoco puede llegar a otras personas. Por lo menos a mí no puede llegar, y no creo que él nunca haya sido capaz de llegar a mi hermana, ni tampoco creo que haya sido capaz nunca de haber llegado a mi mamá. Pero bueno, es como que mi mamá supongo que se enganchó y ella no está como para que me pueda hablar de qué fue lo que le pasó a ella. Creo que ella en el fondo supo que se equivocó y no tuvo tiempo de resolver ella su situación. Pero bueno, creo que eso es más o menos, digamos, lo que puedo decir. Creo que, bueno, espero que alcance, que sea claro, que se entienda más o menos mi descripción. Hola, Sil. Bueno, te amplío acá un poquito más mi audio, mi declaración, o sea, como para, bueno, quizás algunas cosas explicarlas un poquitito más, porque creo que uno va como pensando, dándose cuenta de cosas. Y bueno, aparte como en mi caso son varias las personas que conozco, incluida yo. Eh, bueno, quizás como más que nada para mí como lo que yo más sufrí es como lo que yo más sufrí es a mi papá. Bueno, quizás como hablar un poco más de eso. Entonces, bueno, quería aclarar que mi papá es psiquiatra y bueno, creo que eso lo hizo como conocedor de la mente humana. Por algo él también fue ahí. Creo que él en el fondo, en algún lugar, debe darse cuenta que es una persona que tiene un problema. Tampoco yo creo que él sea feliz, o sea, creo que eso en el fondo, digamos, adentro de la persona, eso se siente, por más que tengan como una desconexión, hay algo que en un punto te das cuenta que esa persona no es feliz. Pasa que yo no sé si él puede llegar a preguntarse realmente eh, las cosas o a planteárselas como para él realmente hacer un cambio en su vida o poder buscar una sanación en la situación de lo que él vive. Entonces, bueno, creo que el hecho de ser psiquiatra lo hace ser una persona con muchos conocimientos de la mente y con mucha facilidad para manipular emocionalmente a los otros. Eh, y entonces, claro, él sabe cómo presentarse ante los demás de una manera que, bueno, que quizás no se note tanto o los demás no se den cuenta tanto que tiene un problema, porque hay gente que no se da cuenta que está delante de un psicópata, porque claro, como primero hay una parte de la personalidad que es seductora, o sea, primero juega esa parte. Entonces, por ejemplo, a mí el año pasado me buscó por Instagram una amiga de mi mamá que habían ido juntas a la universidad. Entonces, bueno, ella me contó que falleció la hija de ella y como que mi papá, como que fue una persona re presente que la ayudó un montón. Y entonces ella por eso había decidido buscarme a mí, como que ella quería hacer algo por él también. Como mi papá la ayudó tanto, ella quería hacer algo por él también y quería lograr, digamos, que yo me pusiera en contacto con él. Lo que pasa es que, claro, cuando yo le empecé a contar las razones por las cuales yo me había distanciado de mi papá, porque yo estuve distanciada de mi papá como 30 años más o menos, y me distancié porque realmente consideraba que era lo mejor que podía hacer. Entonces, bueno, ella como que no podía creer la cantidad de cosas que yo le contaba, pero bueno, la vivencia de ella hacia él es como que ella la ayudó en todo su tema con lo que le pasó con la hija.
Entonces hay un punto donde las personas como que no entienden. Yo siento que la mayoría de las personas siempre lo defendieron a mi papá. Y eso fue, creo que una de las cosas que también más me dolieron, porque vos decís, bueno, encima de que te pasa algo, cuando lo decís, nadie te cree o defienden a esa persona. Creo que eso es, no sé, qué es más doloroso, si que los demás no te entiendan o te lo nieguen o defiendan a esa persona o que realmente algo te pase. Yo me acuerdo que una vez cuando iba a la psicóloga le dije, no sé qué es peor, si que las cosas te pasen o que cuando vos decís que algo te pasa, todo el mundo te diga que eso es algo que no está pasando. Y bueno, y creo que la psicología también tiene, digamos, como ciertas cosas que ellos las protocolizan y se manejan con protocolos, y cuando hay casos que son quizás distintos o particulares, es como que ellos no pueden hacer nada o no saben decir nada o no saben cómo manejarlo. Entonces yo siempre sentí que cuando iba a terapia tenía que hacer yo un esfuerzo aparte para explicar ciertas cosas. Todos me querían como decir, bueno, ahora vas a decir que tu papá te amó. Y yo le tuve que decir a una psicóloga, mira, yo no lo siento, no lo viví, no me pasó y no voy a decirlo. Pero eso llevó un montón de tiempo de que tuve que soportar presión psicológica para que yo decir que mi papá me había amado. Y yo realmente no puedo decir que mi papá me amó porque yo no creo que él sea capaz de sentirlo. O sea, porque se da eso de la desconexión. Y creo que ese es un tema clave. Creo que ese es un tema clave, el tema de la desconexión. eh, que quizás yo nunca lo había pensado de esa manera. Y me hace bien también esto porque yo como que también empiezo como a pensar y a entender más, digamos, la problemática de lo que fue mi dinámica familiar. Entonces, bueno, yo sentía que mi papá me hablaba de una manera rara, que yo después eso no lo podía reproducir. Entonces yo también sentía que eso era un problema y que la mayoría de las cosas que la gente vive, inclusive cosas trágicas, es como que se pueden más o menos contar. Y yo sentía que lo que a mí me había pasado cada vez, o lo que me pasaba cada vez que yo trataba de reproducirlo, no lo podía eh, decir. Entonces eso se me complicaba más. Fue todo un tema eso, encontrar a ver de qué manera yo podía llegar a explicar algo que no tenía un hilo, como si lo que pasara no tuviera un hilo narrativo que yo pudiera explicar. Entonces, yo me acuerdo que cuando mi papá me pegaba, es como que para mí era más fácil, porque por lo menos yo podía decir, bueno, mi papá me pegó, y entonces ya ahí, bueno, era como más claro. Pero si no, es como que mi papá me hablaba de una manera que yo no podía reproducir. Yo sentía que era todo como una cosa rara de cosas que me decía. Y que la mayoría de las cosas para mí eran irreproducibles. Pero bueno, por ejemplo, cuando mi mamá murió, no tuve tiempo de hacer el duelo, que él ya se casó con una mujer, y al año estaba ya la mujer viviendo en mi casa embarazada. Y bueno, por ejemplo, se iban a pasear y nos dejaban a mi hermana y a mí encerradas en la habitación sin comida. O por ejemplo, si había una señora que venía a hacer la limpieza, le decían a la señora que ella no podían hacer nada que fuera para mi hermana y para mí, todo era para ellos. Eh, Después, bueno, esta nueva esposa de mi papá usaba la ropa de mi mamá. Eh, y bueno, y era como si mi papá quisiera vivir de una manera donde lo anterior no había existido. Ahora él tenía una nueva vida y él decía que bueno, que lo anterior ya no había existido.
Y entonces es como que borrón y cuenta nueva. Entonces de lo que pasó antes no se hablaba, si mi mamá había vivido o no, no entraba en la cuenta de nadie. Y si mi hermana y yo teníamos características de mi mamá porque éramos las hijas de ella, o sea, todo eso había que aniquilarlo absolutamente. Eh, y bueno, y otro tema que yo lo dije en el audio anterior, pero que quizás quería como remarcarlo, que era el tema de no poder darme ningún tipo de dato que tuviera que ver conmigo, pero nada, 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 nada. Es como que yo fuera una especie de cosa que había salido de la nada porque yo no podía decir absolutamente nada de mí porque yo no sabía nada. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que a mí me contaron que fue que cuando yo nací, mi mamá fue a dar un examen eh, y después de dar el examen en la universidad me fue a tener a mí. Eso me lo contó una abuela mía y después me lo volvió a contar la amiga de mi mamá, que como estudiaba con ella, me contó esa anécdota. Pero mi papá nunca jamás me la contó. Después, bueno, lo que dije en el otro audio de que me enteré que mi mamá daba clases en la universidad porque me lo contó la hermana de la amiga de ella que falleció. Bueno, todas cosas así, que bueno, que vos decís, bueno, pero si una persona es psiquiatra se supone que tiene que tener mínimamente idea de que una persona para conformar su identidad necesita que le cuenten cosas. Eh, entonces como una cosa así muy de un vacío absoluto, como para que mi hermana y yo no sepamos pero nada, nada, nada de nosotras. Eh, pero bueno, eso mi hermana no sé ella cómo lo llevó adelante. Mi hermana se casó y tiene 2 hijas. Eh, pero bueno, cómo es ella como madre, no sé. Sé que a las 2 hijas les puso el mismo nombre, que ya ahí, digamos, como que tiene un rollo medio raro. A la hija mayor le puso el nombre de mi mamá y a la otra hija el mismo nombre en otro idioma. Como que digas, bueno, tengo un hijo que se llama David y el otro David. O una hija que se llama Carolina y la otra Caroline. O algo así. Que bueno, eso ya para mí es medio raro. Y sé que las nenas le preguntan por qué por el lado de ella no hay nadie. Entonces, pero bueno, ella se casó con un chico que es muy bueno, que le aguanta su carácter, su personalidad. Mi hermana me llegó a reconocer que la psicóloga de ella le dijo que ser psicóloga de ella era algo muy complicado y que ella consideraba que ser hermana de ella tiene que haber sido algo muy complicado también. Y sí, la verdad que ser hermana de mi hermana para mí fue algo también muy complicado, porque también se da ese tema de la no conexión, de la no conexión y de no poder como sentir lo que siente el otro. Eh, pero aún así lo veo mucho más dañino a mi papá todavía que a mi hermana. Es como que si bien yo con mi hermana no me puedo relacionar, eh, tampoco puedo decir que sea la persona que más daño me hizo en la vida. O sea, creo que fue mi papá. Creo que fue mi papá. Eh, y bueno, creo que es esa desconexión lo que los hace como no poder hacer nunca un mea culpa y poner todo en el afuera. O sea, si no tenía plata, bueno, por la crisis. Si él se peleaba con su esposa, era todo por culpa mía y de mi hermana. No sé, los demás, todos tenían un problema. Bueno, no sé. Eh, eh, entonces es como que llevar el clima familiar adelante en esa circunstancia era muy difícil porque no hay forma de tener una comunicación, entonces ya
basado en que la comunicación es la base de todo, y si una persona no, cuando uno le habla, no puede sentir o no puede respetar mínimamente lo que el otro dice, o no hay posibilidad de escuchar, y todo es una agresión, o todo se malinterpreta, o vos te das cuenta que el otro no puede recibir o sentir lo que le estás diciendo, es como que bueno, o sea, no hay forma de llevar adelante una comunicación o un tipo de relación. Entonces, bueno, ahora, después de 30 años y de que esta amiga de mi mamá me puso en contacto con él, yo lo acepté porque él decidió, en un momento me robó plata de una cuenta bancaria, entonces decidió ahora como devolverme, aunque sea de aparte, esa plata. Entonces me está pagando la obra social porque yo tengo un problema en la columna y necesito tener asistencia médica. Entonces me paga esa plata, pero yo no puedo hablar de nada más que no sea eso, porque a la mínima de cambio que le doy espacio, él ya como que la comunicación se desvía porque no tiene la capacidad para sentir nada de lo que se le dice. Entonces él a veces dice que no entiende, pero no es que él no entiende, es que no siente, no siente. Entonces es como que es muy complicado eso, porque vos quedás en una cosa y qué sé yo, es como que no hay una posibilidad de construir un vínculo si no hay un ida y vuelta en la comunicación. Entonces es como que todo es una cosa racional vacía, que no hay forma de llenarla porque no hay una posibilidad de que se establezca un vínculo emocional. Entonces, bueno, nada, quería ampliar un poquitito eso, y bueno, creo que con eso ya quedó súper, súper claro, eh, más o menos cómo es el perfil de personalidad. Bueno, pues en concreto en mi caso, eh, estoy rodeado, digamos, de lunas out, tanto en la familia como en el trabajo, propiamente dicho, así como clientes de trabajo. Yo eso me imagino que, bueno, no se ha sacado la carta, pero incluso amigos, me da la sensación, por la forma de comportarse, de actuar, que bien pudieran tener este tipo de luna especial. En concreto, con lo que me atañe el trabajo, es una situación, convivir con este tipo de lunas es una situación rara. Porque, digamos, como a veces se ha definido ahí Silvia en el canal, son lunas lunáticas, no están apegadas a la Tierra, que faltan como una especie de conexión. Y diría que el intento, las cosas extrañas que hacen, las pajas mentales que se montan, como que es un intento, un intento desesperado, un intento subconsciente como de intentar tener esa conexión. Claro que como no tiene la problemática que tiene, pues la única manera que le sale es esa. Y especialmente también hay otra cosa que muy particular, que bueno, si convives con este tipo de lunas te das cuenta. Tiene una condición como de vampiro emocional, vampiro psíquico, que te drena las energías. Es decir, siempre busca como una especie de, no sé, no pues, de conflicto, no una agresión, pero como que te busca las cosquillas, que tú hagas tú las cosas bien, no des problemas, pero de monta unas pajas mentales ahí, y claro, el problema es que te pones podríamos decir, en armonía con esa situación, entras al trato, pues empieza, digo, te enfadas, te cabreas y tal, y notas como, lo ves en perspectivas y notas como que es un intento de, bueno, un intento no, que te drenan las energías. Porque después muchas veces cuando estás, como se dice, con las pilas cargadas a tope y tal, y después entras
en conflicto con este tipo de lunas, como que has notado que tienes un bajón energético de la leche. Otra cosa también particular de este tipo de lunas, yo la verdad que no que sea meta yo en el ámbito amoroso o sexual de las personas, ni mucho menos, pero joder, típico, si tienes una pareja, yo no digo que tengas que estar como un oso amoroso todos los días ahí, dándote mimitos, achuchos, como si fueras yo qué sé, un adolescente de 15 años, pero entre eso y lo que suelo ver en estos casos, tiene que haber un término medio. Sin ir más lejos, yo, una de las personas que conozco, jamás en mi vida, y mira que llevo años de relación, bueno, de conocerla intelectual y tal, jamás he visto una muestra de cariño y afecto entre la pareja. No sé, lo típico, ves a tu pareja y, joder, lo típico, la saluda de un modo más así amoroso, que te da cariño, lo típico, la abraza, le das unos besos, es algo lo más normal del mundo, creo yo, en cualquier relación más o menos normal y sana. En esto, jamás. Y lo que incluso puede dar la impresión que están intentando que es un matrimonio convenido, o intentan ocultar algo, o que, bueno, que se casan porque es lo que toca y ya está. Así que muy surrealista, podríamos decir, la relación que suelen mantener. Hola, Sil. Bueno, quería pasarte también el audio por mi tío, que bueno, como yo no tenía la fecha de nacimiento, no podía confirmar realmente si tenía la luna fuera de los límites o no. Así que al final, como la encontré, lo pude confirmar. Y bueno, tiene una luna fuera de los límites, recontra fuera. Está ya pasado de lo afuera que está, a más de 28 grados en Cáncer. Y bueno, lo que yo puedo decir de él son cosas que me acuerdo cuando era chica, porque bueno, a él lo traté desde que tuve, bueno, desde que nací hasta que tuve 9 años. Y después, cuando mi mamá falleció, como yo perdí contacto con mi familia materna, durante varios años no lo vi. Supe de él a través de su primera esposa, de la que después, bueno, se separó, y a través de mis primos. Y después, cuando de grande, digamos, yo los busqué a mis dos tíos, porque son dos tíos, pero uno solo tiene la luna fuera de los límites. Cuando yo los encontré, bueno, ahí como que puedo decir más cosas de grande. Pero bueno, lo que yo más me acuerdo, por ejemplo, era que cuando iba a la casa de él, en un cumpleaños de mi primo, por ejemplo, mi primo tenía 3 años y lo amenazaba con cortarle los dedos con un cuchillo. Y bueno, tenía un perro al que amaestraba, y era tipo así como una cosa re violenta, porque no había necesidad de tener un perro amaestrado tan así por seguridad. Eh, Después, bueno, él se casó 2 veces. Tuvo una primera esposa con la que tuvo 2 hijos, y después, bueno, se separó y se casó con otra mujer con la que tuvo 2 hijas. Bueno, y a su primera esposa le pegaba, y hasta donde yo sé, como que fue muy violenta la separación entre los dos. Porque hubieron hasta armas de por medio. Bueno, mi tío es pediatra y su primera esposa era también algo de medicina, pero creo que ella era anestesióloga. Así que estoy hablando de toda gente educada que fue a la universidad, o sea.
que tiene auto, casa, o sea, que en apariencia, digamos, es todo normal. Y bueno, mi tío es pediatra y es reconocido en el lugar donde él vive, es un pediatra reconocido de la zona. Eh, y bueno, después, en el periodo, digamos, donde yo no lo vi, sí supe que, bueno, que a uno de mis primos le pegó con cadenas y aparentemente lo dejó tirado por ahí. Y bueno, más adelante, una vez que yo lo vi a mi primo, se dio la situación que él me mostró las cicatrices que tenía en la espalda. Y bueno, de todos modos, cuando de grande yo los busqué, como que traté de todas maneras de encontrar algo afectivo. Traté de ir en cero, sacándome todo eso, como para tener yo, digamos, de grande mi perspectiva de él. Y bueno, nada, en un principio como me recibieron bien en la familia, o sea, yo tomé como que de un modo u otro, qué sé yo, había encontrado una familia o mi familia. Pero bueno, no, después más adelante es como que pasaron muchas cosas por las cuales yo me di cuenta que no. Y bueno, él a mí me mintió porque en un momento yo le pedí prestada la tarjeta de crédito para irme de vacaciones porque yo hacía 10 años que no me iba de vacaciones. O sea que no era tampoco que le estaba pidiendo algo frívolo, porque tampoco estar 10 años sin tomarte ni siquiera un fin de semana no es normal. Pero bueno, él en vez de decirme, mira, no estoy de acuerdo, no lo considero, tengo miedo de que tengamos un problema por plata, prefiero ayudarte con otra cosa, o no sé, no me parece que estés en condiciones de hacer un viaje, por ejemplo, directamente me mintió y me dijo que no tenía tarjeta de crédito. Y bueno, como yo en esa época trabajaba en una empresa de tarjetas de crédito, le dije, o sea, bueno, vos me decís que no, pero yo trabajo en una empresa de tarjetas de crédito y yo sé perfectamente que vos tenés una tarjeta. Entonces, bueno, eso ya como que puso las cosas de una manera en la cual no hubo posibilidad de seguir hablando, porque en vez de decir, mira, no lo siento, no lo considero, no es mi obligación, no sé, algo, digamos, ya mentir así de una forma tan alevosa, sabiendo perfectamente que yo le había dicho que trabajaba en una empresa de tarjetas de crédito, es como medio ridículo. Entonces, bueno, a partir de eso como que yo ya decidí que entonces si las cosas eran así y no había una posibilidad de tener una relación honesta, o sea, no tenía forma de seguir relacionándome con ellos. Y bueno, y él entre sus hijos siempre hizo diferencia, y una vez que se separó es como que a las dos hijas del segundo matrimonio les dio todo y a los dos hijos del primer matrimonio no. Entonces es como que generó que entre mis primos hubiera una relación siempre de, no sé si de celos, pero es como que hay unos que miran a los otros que tienen lo que ellos no tienen, y como hijo eso es horrible. Entonces una vez estaba hablando con mi prima, que dentro de todo fue con una de las que más o menos me reconoció algunas cosas y pude en algunos momentos tener una conversación más o menos normal. Ella me dijo que estaba hablando con uno de sus hermanos, o medios hermanos para ella, y que le decía como que ella había tenido cosas que él no. Y entonces ella me decía, él no entiende que yo, a pesar de que tuve las cosas, también sufrí.
Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que esa no es una conversación para tener entre hermanos. Esa es una conversación para tener con una persona de afuera a la que quizás tiene menos cosas que vos y vos tenés ganas de explicarle que, bueno, que a pesar de tener más cosas que los demás, también te pasaron cosas por las que sufriste. Pero eso no es para tener una conversación, esa no es una conversación para tener entre hermanos. Y un padre, le dije, no puede hacer diferencia entre los hijos. Entonces, bueno, cuando yo le dije eso, me reconoció que era así. Pero bueno, ella vive de esa manera y yo no sé hasta qué punto tampoco eso le afecta o no. Pero bueno, volviendo al tema de mi tío, es como que es así, digamos, él se maneja de esa manera y es todo a vos sí, a vos no. Y, y bueno, si bien él no tuvo problemas con la comida, mi prima me dijo que ella tuvo. O sea que bueno, de la forma que sea, su forma tóxica de ser, en un punto la habrá vivido ella también como para enfermarse. Después, bueno, si ella tiene la luna fuera de los límites o no, no lo sé. Pero también, o sea, un clima familiar súper, súper violento. Y bueno, para mí ahí también, como que yo me alejé y dije, bueno, no, o sea, acá no hay nada que rescatar. Igualmente, después más adelante, como yo tengo un problema de salud y dije, bueno, voy a intentarlo por última vez, a ver si esta vez, como lo que voy a pedir es otra cosa y no que me ayuden con unas vacaciones. Quizás puedo llegar a obtener una ayuda. Entonces le volví a escribir a mi tío y le dije que bueno, que en todo este tiempo que había pasado me habían diagnosticado una enfermedad y que como es una enfermedad en la columna no puedo estar mucho parada, no puedo estar mucho sentada, tengo que hacer una serie de ejercicios diarios muy estrictos y bueno, que se me estaba complicando el tema del trabajo y que bueno, que necesitaba sentir que en algún momento hubiera alguien de la familia con la cual pudiera contar. Entonces me dijo que él quería ayudarme y que de qué manera lo podía hacer. Entonces le dije, bueno, que no sabía, que quizás dándome ideas o ayudándome con inglés o algo así. Entonces, bueno, en principio me dijo que bueno, que sí, que está bien, que él quería estar y me dijo que bueno, que él me iba a pagar las clases de inglés. Entonces quedamos que yo podía hacer unas clases de inglés 2 veces por semana. Y bueno, después cuando justo eso fue cuando empezó la pandemia, me dijo que baje las clases a una vez cada 15 días. Entonces bueno, tomé clases cada 15 días, como él me dijo, una clase cada 15 días. Y después, bueno, eso lo pagué yo. Cuando pasaron unos meses y le dije, bueno, vamos varios meses que llevo acumuladas las clases y al final no sé cómo vamos a hacer porque, o sea, yo, si quedamos que vos me lo ibas a pagar, yo necesito que me des la plata. Y entonces cuando llegó el momento de darme la plata me dijo que él había pensado que él no me va a dar nada porque yo había planteado las cosas como si fuera una obligación, que eso no era algo correcto. Y que yo ni siquiera había planteado la situación como un préstamo o como algo que yo eso lo pudiera devolver. Y le dije que, bueno, que no sabía cómo yo podía plantear en este momento esa situación como un préstamo si la realidad era que estaba enferma y que lo que yo estaba ganando, o sea, no me estaba alcanzando para pagarme esas clases, o sea. Y bueno, entonces me dijo que yo era una persona muy desubicada. Bueno, no sé, tipo todo como una cosa así. Cuando en realidad él sabe perfectamente que no solo, o sea, si bien yo le estaba pidiendo plata, él cuando mi abuelo murió, no hizo la herencia. Entonces él se quedó con el tercio que le correspondía a mi mamá y que nos correspondía a mi hermano y a mí. Entonces él está viviendo con cosas que a mí me pertenecen. Entonces, bueno, como yo no puedo hacer, digamos, una demanda legal porque para eso necesito tener medios
y un montón de cosas que no las tengo, por lo menos, bueno, si vos podés contar, aunque sea con tu familia, que de repente te ayude en una situación así, y más que es un médico, entonces me podría decir, no sé, te recomiendo un médico o qué es lo que tenés en la columna, mostrame los estudios, para esa enfermedad te recomiendo tal, tal y tal cosa, o en vez de inglés te pago la obra social, o no sé, algo. Bueno, y nada, y así terminó todo. Entonces, como yo no quería ya, digamos, seguir poniendo el foco en el tema económico, le dije que le quería preguntar por qué motivo él le había prohibido siempre a sus hijos que tuvieran contacto conmigo. Porque a mí siempre me había llegado, digamos, la versión cuando yo era adolescente que él le había prohibido a sus hijos que tuvieran contacto conmigo. Y después mi otra prima, eso relacionado con mis primeros primos a los que yo sí había conocido de chica. Y con mi otra prima, la que conocí de grande, ella me dijo que para ella yo había sido siempre la prima prohibida. Como que ella siempre había recibido la orden de que ella tenía 100% prohibido, o sea, relacionarse conmigo. Entonces le pregunté por qué le había prohibido a sus hijos que se relacionaran conmigo. Y me dijo que eso no era verdad, y que él nunca había hecho eso. Entonces yo le dije, bueno, pero a mí tu primera esposa me dijo que vos no le que sus dos hijos tenían prohibido por parte tuya verme a mí. Y tu propia hija también me lo confirmó, y aparte tu hijo mayor me dijo que vos le pegaste con cadenas y yo vi las cicatrices que tiene en la espalda. Y entonces, bueno, ahí me contestó como si fuera tipo una carta documento. Esto que me estás diciendo es todo muy falaz, así que decido cortar con vos la comunicación. Y ya está, y nunca más volví a hablar, y quedó todo ahí, y eso es todo lo que yo puedo decir de esta persona. Pero bueno, tiene la luna out, fuera de los límites también, y bueno, creo que se da en el caso de él, bueno, como también, o sea, una desconexión total, porque él no puede sentir nada, no puede ni siquiera darse cuenta que está midiendo alevosamente. El tema de la violencia. Y bueno, y el excesivo materialismo también, porque bueno, ya está directamente, o sea, infringiendo la ley, porque la muerte de mis dos abuelos no está declarada. Entonces, bueno, pasa que como acá en Argentina no hay suficientes controles, lo pudieron llevar a cabo. Pero el de la muerte de mi abuelo nunca jamás hizo la sucesión, y él lo sabe perfectamente. Entonces, bueno, creo que es otro caso de un hombre con la luna afuera de los límites. Y bueno, creo que es algo muy, muy nocivo. Y que también, o sea, él socialmente se presenta bien y es médico, y como médico le va bien y en apariencia todo bien. Pero después en lo que es un mundo privado, o sea, se maneja así. Y con su actual esposa, yo vi una vez una pelea entre ellos, que ella le gritaba que era infeliz con él. Pero bueno, ella se queda ahí, y ella también está ahí por la plata, así que no hay nada lindo tampoco, si bien a ella no le pegó nunca, pero bueno, a las dos hijas, no sé si les pegó a las dos, pero a la más grande, que fue la que más habló conmigo, me dijo que a ella también le había pegado. Y bueno, tiene un matrimonio con una mujer que le grita que es infeliz, y de todos modos está ahí, y no sé, es como una cosa
más que tóxica, ¿no? Todo, creo que todo lo que estoy contando, creo que se entiende que es una persona que bueno, que tiene un problema, no sé, tampoco de vuelta, o sea, con el tema de los nombres, a los problemas, qué tipo de problema sería, ¿no? No sé si es un psicópata, un perverso, pero bueno, creo que está muy claro en todo su comportamiento que no es normal, que no es normal y que es nocivo. Así que bueno, quería dejar el testimonio de otra persona también cercana a mí y que bueno, puedo decir, digamos, lo que yo sé de esta persona. Bueno, pues, a ver, Silvi, te dije que te iba a hacer por temáticas y me he dejado el cargador del Mac en la oficina, pero bueno, te lo digo desde aquí. Voy a hablar ahora de lo que fue mi infancia. Bueno, pues, una infancia con una madre out, en mi caso, pues ha sido crecer con una madre que no se hacía cargo de lo que es, pues bueno, ser madre, ¿no? En el sentido en el que cuando éramos pequeños sí que parece ser que mi madre pues nos cuidaba bastante en cuanto a que siempre estaba pendiente. Bueno, pues no sé, es que voy a decir unas cosas que son unas cosas normales que tiene que hacer una madre, ¿no? Llevarte al médico, hacerte de comer, etcétera, etcétera. Pero mi madre siempre se ha cebado muchísimo conmigo en el sentido en el que siempre me echaba como un poco la culpa de que ella, pues a raíz de parirme, a raíz de tenerme, pues su salud se fue resintiendo cada vez más. Y yo creo que inclusive fue el tema suyo con su salud, un tema con el que ella intentaba un poco como tener control sobre mí, echarme una serie de culpas, no sé muy bien cuáles, pero siempre estaba de una manera muy cínica, diciéndome que una vez, por ejemplo, cuando estaba lavándome en un barreñito o algo así, cuando yo era muy, muy, muy bebé, tuvo digamos, como, no sé, un despertar, un momento eureka en el que dijo, esta no se va a casar. Y era como cuando me decía ese tipo de cosas en una manera como de, no sé, astralmente dominarme, ¿no? Porque fíjate que yo luego es verdad que no me he casado, pero no sé, nunca me ha ido muy bien tampoco con los hombres. Ya sabes que incluso mi sexualidad, pues bueno, es un poco rara también. Y también, pues bueno, pues mediante mi padre siempre le hacía decir cosas también, un poco a lo mejor para que me llegaran a mí, como que ella, gracias a ella prácticamente yo estaba viva, porque yo era muy mala para comer de pequeña. Y ella pues siempre iba detrás de mí, hacía cosas que hoy en día si hiciera... Hoy en día te denunciarían por hacer eso. No solamente te denunciarían, es que cualquier médico te va a decir que eso no se puede hacer, que hagas lo contrario. Lo que voy a decir es que me obligaba a comer sin yo tener hambre. Me obligaba a comer, me acuerdo perfectamente el día que me tiró un plato de lentejas por encima y luego iba un poco como fardando, presumiendo de que si ella no hubiera sido así, pues de que yo me hubiera muerto. Prácticamente no existe el niño que se muere por inanición voluntaria en el primer mundo. No conozco ningún caso. Si alguien lo conoce, pues yo me callo ya. Y prácticamente yo no comí nada sólido pues hasta los 13 años, una cosa bárbara, ¿no? Y ella pues me acuerdo perfectamente del sabor de la carne, del asco que me daba ese queso duro que me ponía. Ha sido horrible y me ha causado muchísimo dolor y muchísimo... Por ejemplo, mi padre también quería comprarme un ordenador y decía que no, que eso era para jugar, no sé qué. Luego también me quise apuntar al gimnasio cuando era pues, un poco adolescente. Me dijo que no sé qué, era todas las ideas que yo tenía de cosas súper positivas, pues siempre eran negativas para ella.
y siempre me hacía sentir como que yo tenía la culpa de que no la ayudara porque, no sé, empezó a sentirse mal de salud. Al final acabó todo su problema porque ya tenía hipertiroidismo y ahora tiene hipotiroidismo o algo así, o dice que no tiene tiroides o que la tiene mal, no tengo ni puta idea, o que tiene una enfermedad de esta autoinmune en el tiroides o que no tiene tiroides, no sé qué cojones ha inventado, la verdad. El caso, pero que cuando yo vivía con ella, pues siempre todo me echaba la culpa, ¿no? Estaba a lo mejor, yo estaba en época escolar y yo no tenía por qué. Yo me sentía como que mi madre prácticamente estaba enferma, se sentía mal por mi culpa, ¿no? Y cosas verdaderamente horribles. Y esto lo voy a titular Emociones. Mi madre emocionalmente pues es una persona torpe, una analfabeta emocional, por así decirlo. Ella es incapaz y se pone muy nerviosa. Me acuerdo pues una vez, no me acuerdo, que estaba hablando con ella así y me dio incluso pena a ella porque, no sé, me acuerdo que le dije algo de, es que tú como eres así, no me acuerdo muy bien, como que pero le dije una cosa bien, no mala, en absoluto. Y se descompuso en ese momento. Yo le dije algo de como que era pues torpe emocionalmente o de que era así infantil, inmadura, creo que la llamé, pero no con esa palabra tampoco, ¿no? Y me acuerdo que se descompuso y se me puso prácticamente a llorar, pero como si le hubiera dicho, como si tú supieras que te han dicho algo muy malo sobre ti, muy feo sobre ti, pero no lo entendieras, no supieras por qué, aunque sí que supieras lo malo que es eso, o lo feo, o lo mal que te hace, no sé explicarlo tampoco muy bien, lo explico lo mejor que puedo, porque ya te digo que esas personas realmente que te confunden mucho, te hacen sentir hasta que llegas a entender qué es lo que le pasa. Pues lo que le pasa es simplemente pues que les falta un cable a tierra, que no están conectados y que no conectan. Y emocionalmente pues mi madre imita las emociones. Hace poco pues ha muerto un familiar y parece, por lo que yo he visto de mi madre, la respuesta que ha tenido pues ha sido pasar prácticamente, se ha muerto una de sus hermanas, aunque no era realmente su hermana, pero ella se crió, mi abuelo era ingeniero industrial y tenía una fábrica de metales y de piedra y todo eso. Y bueno, pues aparte de su hermana y de su hermano también está muerto ya. Una de las primas pues vivía allí con ella hasta el final, pues llegó a ser una de sus hermanas. Y esa es mi madrina, me bautizó ella. Y bueno, hace poco se ha muerto y por cómo mi madre ha reaccionado a la manera de pasar totalmente de su hermana, de ni siquiera... yo incluso la llamé y le dije, oye, pues te tienes que preocupar un poco más de tu hermana, que tiene ya 85 años. Y cogió, no me contestó por el WhatsApp y parece que llamó a mi esta tía que queda viva y le dijo, yo no me puedo hacer cargo de ti. Le montó una especie de drama totalmente pues impropio y totalmente pues exagerado, ¿no? Impropio. Y hace poco también pues estaba yo llamando a esta tía mía, ¿no? Que es la única que se ha quedado viva, la única tía que me queda. Y bueno, la estaba llamando y tal, y no cogía el teléfono durante el finde. Y otra prima que tenemos en Sevilla, pues dice, yo también la estoy llamando, ya me estoy preocupando a ver si le ha pasado algo. Al final la señora estaba en el Corte Inglés y se había echado una mañana ahí. Bueno, y como mi madre vive cerca, pues yo le puse un WhatsApp, yo ya ni la llamo, pocas veces. Y le dijo, oye, mira que está porque le decimos Cuca, que está la Cuca Pepe, que no sé dónde está, que a ver si está mala o algo. Y por lo visto mi madre llegó a la casa de la señora y ya la señora coincidió que había llegado en ese momento y dice que sobre exagerando, montando un pollo, ay, si te ha pasado algo, no sé qué, no sé cuánto. Y me recordó mucho de cuando estaba en el hospital muriéndose la otra tía mía esta, que hace poco ha fallecido, pues que me acuerdo que llamé a mi madre y le pregunté qué tal estaba o algo así. Y por sus respuestas es una persona que es totalmente exagerado la manera que tiene, sobrereaccionado, sobrefabricado diría yo. La respuesta emocional que tienen estas personas te deja muy mal sabor, te deja muy raro. Otra cosa que se me ha olvidado de decir de la infancia mía, mi madre es muy fácil que te diga te quiero,
Pero yo ese te quiero nunca, jamás, nunca, ni una vez, nunca. Y podéis pensar, bueno, pues que yo, no sé, que yo también tengo lo que sea, que estoy tarada. Incluso si lo estuviese. Yo nunca he sentido que ese te quiero de mi madre, no que ella no fuera sincero, sino me agradaba. No me preguntes por qué, no sé, no tengo ni idea. Y bueno, pues no se habla con mi tía tampoco por tonterías. Y cada vez que hay alguna cosa emocional o una relación, es todo sobredimensionado y todo muy raro. Y yo estoy absolutamente segura también de que a mi padre lo ha también mi padre, tampoco es que ande muy bien de la cabeza, pero como que al final no lo sé, también mi padre tampoco la trata muy bien a ella, pero es que es rara la relación que tienen. Hola, hago esta grabación para Silvia de Maggie Astrology, para su canal de YouTube, Silvia Maggie Astrology, en el que nos ha pedido colaboremos para aportar testimonios de hombres con la luna out of the bonds, para comprender mejor el funcionamiento, la influencia de esta luna fuera de los límites. En esta grabación aporto 3 ejemplos. El primero de ellos es el abuelo de una amistad. En este caso, el abuelo cuando era pequeño vivía en un pueblo con su familia. Su padre trabajaba en el campo y enfermó. El niño se vio obligado a ayudar en las tareas del campo, tareas duras que él siendo pequeño muchas veces se veía por fuerza y por capacidad física, pues se veía imposibilitado de realizar, hecho que le frustraba doblemente y le hacía llorar mientras lo intentaba porque veía que no podía ayudar a su padre enfermo y no era capaz de realizarlas. Cuando creció formó su propia familia, era una persona buena, sus actos sí lo mostraban, pero era incapaz de expresar sus sentimientos. El segundo ejemplo que aporto es parecido al primero, es una infancia también truncada. Es el padre de una amistad que de chiquitín no recibió amor, su madre era incapaz de transmitirle amor. Cuando tenía 9 años nació su hermana y le responsabilizaron de cuidarla, haciendo así que no pudiese vivir las etapas correspondientes a la edad. Cuando creció también formó su propia familia, una persona también bondadosa, responsable, enfocada a cuidar de la familia como el abuelo, comprometida, pero también incapaz de transmitir amor, sobre todo con los hijos pequeños, expresar el afecto y el amor a través del juego y de pasar tiempo con ellos. Estaba siempre enfocado a los deberes, a los compromisos y a las obligaciones. El tercer ejemplo es de primera mano. Un día conocí a un señor que tiene la luna out of the bonds, aunque en el momento en el que lo conocí no sabía que tenía esta luna. Tuvimos una conversación, una charla agradable, y a raíz de esta charla él me propuso encontrarnos más adelante para comer un día y yo acepté. Más adelante se produjo esta comida y esta comida fue el último contacto que tuvimos, puesto que la conversación allí se truncó. Él, en lugar de compartir emoción y conversación, empezó a hablar de problemas personales de su entorno más inmediato. Yo miré de comprender y de empatizar con él, pero él no entendió esta empatía que yo le mostré y comprensión. Quedó como bloqueado de entrada y luego pues terminó de truncarse la conversación a raíz de que continuó en su dinámica de conversar como lo estaba haciendo, sin empatizar conmigo como respuesta de mi empatía.
y sin generar este intercambio de comprensión y emocionalidad que entre personas pues se puede generar. Ya me sentí invisible, y a raíz de esta sensación y de este retorno no emocional, pues decidí finalizar el contacto con esa persona. Bueno, espero que estos ejemplos sirvan para comprender mejor la luna fuera de los límites. Saludos. Hola Silvia, soy Cheri de Chile. Te había pedido una sinastría hace un tiempo atrás y bueno, yo cambié correo. Te he escrito ahora con el nick de YouTube Elianita de Chile. Sale un gatito y te quería dar el testimonio de mi mamá, que por lo que tú me dijiste, ella sí tiene la luna fuera, y la verdad que es todo lo que tú describiste. Ella tuvo una infancia bien difícil con un papá que maltrataba a su madre. Ella nunca lo quiso mucho, cuando fue más adulta sí lo quiso, y fue una niña como bien sufrida. Era la mayor de 7 hermanos, entonces ayudó mucho a criar a los hermanos, y lo que tú describiste me hace mucho sentido. Ella actualmente tiene Alzheimer, está postrada, con tratamiento si es que está controlada, pero toda su vida fue como una persona de carácter bien extraño. Tenía momentos muy buenos y tenía momentos en los que ella nunca fue agresiva, pero era una persona que se quedaba en silencio. Era como algo así, por llamarlo, bipolar. De hecho, ahora que le dio el Alzheimer, como desarrolló esta agresividad, la vio un psiquiatra especialista en adulto mayor, y él dijo que él pensaba que ella había sido bipolar de toda su vida y que no se había tratado, que a pesar de que estaba enferma, esto fue un diagnóstico de hace 2 años atrás, cuando ella aún hablaba. Él dijo que él pensaba que ella además era muy como posesiva y muy manipuladora. Eso fue lo que el psiquiatra pudo ver en ella, aún estando enferma. Ella nunca se medicó en los tiempos en que estaba sana, ¿cierto? Nunca se medicó, entonces por eso tenía esta actitud. Ella no era de pelear con mi papá, pero se quedaba callada. Habían semanas, meses en que no lo miraba por una discusión, viviendo en la misma casa. Muy rara de genio. Se enojaba con alguien y no, como te digo, no hablaba. No le gustaban las amigas. Era tildada como la pesada del barrio porque no saludaba, apenas decía hola a algunas personas, a otras ni siquiera las miraba. Una persona muy rara de carácter, no así con sus hijos ni con sus nietos. Conmigo no podría decir eso. Fue una muy buena madre, por eso yo la cuido ahora, en agradecimiento a lo que hizo. Me dio mucha risa porque en tu video escuché de que las personas con estos temas de luna muchas veces como que eran desasiadas, y la verdad es que mi mamá era una persona que yo no lograba entender. Era desasiada, no era muy afín a ducharse. Mi papá muchas veces le reclamaba y ella se enojaba, peleaban, ahí sí que ella peleaba, y como te digo, se quedaba callada. Y claro, yo como la cuido ahora, me preocupo de asearla todos los días, y a veces la miro y pienso, yo digo, yo creo que mi mamá nunca en su vida se limpió tanto como ahora que está postrada, que yo soy la que está a cargo de ella y que yo no soy así. Entonces la limpio todos los días. Ella está perfumada, fragante, impecable, pero nunca fue una persona que se caracterizara por ser una persona aseada. Sus hermanas, su madre, eran temas de conversación en la familia, de que a veces le decían, oye, Eliana se llama ella, Eliana, dúchate, te sentimos mal olor, y ella no se duchaba, pero pucha, había que rogarla. No era una persona que anduviera particularmente fragante, no, tampoco andaba así apestosa total, pero sus baños serían 2 a la semana, no como uno que se baña todos los días. Ella no, con 2 duchas a la semana estaba bien. Y como te digo, fue buena mamá, muy trabajadora, muy excesivamente. Ella era la que llevaba todo, autoritaria, se hacía lo que ella decía. Mi papá era prácticamente un dibujo animado en la casa. Ella lo mandaba, ella decía que se hacía. Ella compró las casas, ella compró los autos, hizo mucho dinero en su vida activa. Te digo, muy trabajadora, muy pendiente del dinero. De hecho, uno de sus grandes problemas ahora que está con demencia es que tiene delirios. El psiquiatra me dijo, a lo mejor fue muy pobre de niña y por eso tiene estos delirios de pobreza, que como te digo ya no los tiene porque está sin habla ahora, pero cuando recién inició la enfermedad
su mayor preocupación era no tengo dinero, no tengo dinero, no hay pan, no hay cosas para comer, y sí había de todo, y ella no, tenía un trauma con el dinero, pensaba de que no teníamos que comer, y se le olvidaba obviamente que comía, producto de la enfermedad. Así es que quiero decirte que yo hoy yo creo plenamente en la astrología y veo todos tus videos, te sigo de hace mucho tiempo. Yo creo que ella en realidad se comportó así en toda su vida, más que por un tema a lo mejor como psiquiátrico, por este tema de la luna. Yo que he escuchado tanto a ti, creo que es más que nada por esto, por eso, por un tema astrológico que más que por una enfermedad, porque ella tenía momentos muy buenos, pero momentos en los que cambiaba mucho. Y como te digo, su forma de reaccionar ante los problemas no era con agresividad, sino que ella se callaba, se iba hacia adentro, estaba semanas sin mirar a la madre porque algo le parecía mal, no le hablaba en 2 semanas, 3 semanas. Con los hijos no hizo tanto eso, con mi hermana y conmigo no, pero nunca fue una mamá cariñosa, no era de darnos besos, no. Con los nietos fue muy cariñosa, pero con nosotras como hijas no. Sí fue muy proveedora, nos daba todo, nos mandó a los mejores colegios, las mejores vacaciones, nada que decir en el aspecto dinero, pero no era una persona afectiva, era depresiva, sensible, pero se hacía la fuerte, no demostraba mucho sus sentimientos y, como te digo, bastante apática, de no tener amigas, no le gustaba, decía que no le gustaba que viniera gente a la casa, solo su familia, rara de carácter, muy, muy extraña. Como te digo, ya está ahora enferma, postrada, quizás en sus últimos años, no lo sé, y ahora que está enferma, en sus minutos de lucidez, sonríe y yo la noto más tierna y me da muchos besos. Yo creo que me ha dado todos los besos que no me dio a mí de niña, me los ha dado ahora. Cuando yo era Lola, joven, nos llevábamos ahí nomás, era porque me quería mandar y yo no le hacía mucho caso, entonces teníamos grandes enfrentamientos. Yo nunca pensé que la iba a cuidar, sin embargo, aquí estoy cuidándola y acompañándola principalmente, y me siento feliz de hacerlo. En todo caso, estoy muy contenta de poder disfrutar este tiempo con ella, de decirle muchos te quiero, de estar muy unidas, pero nunca fue así, o sea, estamos unidas desde que ella se enfermó. A lo mejor llegó un poco tarde, pero bueno, alcanzamos al menos a decirnos los te quiero que no nos dijimos antes. Y nada, ¿qué te puedo decir? Tu trabajo maravilloso. Mi madre es todo lo que tú has descrito en el video. Que te insisto que yo creo que más se acerca a lo astrológico, a que ella realmente haya tenido un tema psiquiátrico, porque no era una persona agresiva ni de palabras ni de físicamente, ¿no? Ella no recuerdo nunca que me haya golpeado, que haya sido una madre castigadora, jamás. Pero sí era esto de que era muy mandona, nos quería dirigir la vida, nos quería dirigir los novios, los matrimonios, cómo invertíamos la plata. Siempre nos mandó a todos, a todos. Así es que me coincide mucho y por eso te mando mi testimonio y voy a quedar en espera del video, que por cierto debe ser muy interesante. Así que muchas gracias, Silvia, un abrazo. Y prontamente te voy a pedir una sinastría con una persona que estoy recién conociendo y quiero saber cómo nos va a ir, porque la sinastría anterior que yo te pedí era con mi expareja, que ya terminamos y no. De hecho, tú me mandaste unos videos para hacer unos cortes que yo los hice y logré desprenderme de él. Y ahora estoy conociendo una nueva persona, por eso quiero saber si en verdad me la juego o no, porque ya tengo un poco de temor de jugar al amor. Así es que prontamente te voy a contactar por esa sinastría de pareja. Muchas gracias, un abrazo y te quiero mucho. Hola Silvia, ¿cómo estás? Voy a dejar mi testimonio con respecto a este asunto de la luna fuera de los límites, con una persona que para mí fue muy importante hasta que conocí esto, con la cual en este minuto yo no quiero obviamente volver a tener ningún tipo de contacto con él. Pienso que son personas psicopáticas, o sea, yo soy psicóloga. Trabajo, ¿no es cierto?, con psicópatas integrados, o sea, con las víctimas de psicópatas integrados, hace muchos años ya, cuando ni siquiera estaba acuñado, ¿no es cierto?, el término. Y de verdad es que a mí me parece muy curioso el hecho de que estas personas se camuflen también, porque ellos son psicopáticos, al parecer, por lo que he podido ver en tus videos y ver la información, ¿no es cierto?, que tú estás entregando. Ellos son psicopáticos, entonces, pero se camuflan distinto al psicópata integrado más común. Ahí hay algunas cosas extrañas. Ahora bien,
¿Qué qué fue lo que yo empecé a observar en esta persona y que no me había dado cuenta? Por ejemplo, que era una persona muy infantil, muy infantil. Es decir, una persona que en todas las conversaciones, que fueron además por internet, es decir, por teléfono, porque él no es del país donde yo vivo, eh, era una persona que siempre terminábamos hablando de cosas pequeñitas, de los gatitos, los perritos, los monitos, es decir, todo lo transformaba, ¿no es cierto?, en algo muy infantilizado. A mí no me parecía mal, lo encontraba simpático, muy dulce, muy tierno, porque yo soy, aparte de ser psicóloga, soy actriz de teatro. Entonces, la imaginación es parte, ¿no es cierto?, de un actor. Y por ese lado a mí no me problemaba, porque muchos colegas míos hacemos esas cosas en el teatro, me refiero, hacemos este tipo de cosas y no nos parece mal, al contrario, es como creativo, ¿ok? Pero esto siempre terminaba igual. En el aspecto sexual, lo mismo. Era una persona que no gustaba hablar de sexo, de ninguna de las formas. De ninguna de las formas. Cuando hablábamos de sexo, porque yo imponía el tema, porque yo quería saber qué pasaba, siempre tenía algún problema, no quería hablar del tema. Me di cuenta que tenía mucho asco, por ejemplo, al sexo oral. O sea, tenía algo con los fluidos, ¿ya? Y lo otro es que también tenía una, como la sensación de que el sexo para él era algo sucio, ¿ya? A poco andar de esta relación que fue bastante extraña además, porque bueno, a mí nunca me había pasado como que me gustara alguien y hablar por WhatsApp, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, me gustaba y punto, y me entretenía. El punto es de que me contó de que había tenido muchas parejas sexuales, muchas. Pero cuando me conoció, él dejó de tener parejas sexuales extrañamente y hizo prácticamente un celibato. Era un celibato. Y yo le decía, bueno, pero nos vamos a tener que conocer en algún minuto y aparte que nuestros países están muy cercanos, entonces le dije, vamos a tener que ver en algún minuto y bueno, esto nos tocó en pandemia, por lo tanto era ideal, ¿no es cierto?, como para que no nos viéramos. Y me dijo, sí, pero en ese minuto las cosas van a ser distintas y qué sé yo, pintando como una historia más o menos así. Yo nunca dije, bueno, porque no voy a creerle, capaz que esta cosa sea así, tal vez una persona un poco más tímida, ¿no es cierto? Pero eso no lo convierte en un psicópata. Nunca me trató mal, a mí nunca me trató mal, a mí nunca me denigró, nunca me dijo nada malo, nada feo, pero son cosas que yo fui observando y ahora que sé, ¿no es cierto?, esto de la luna fuera de los límites, me doy cuenta de que hay un patrón en ellos. ¿M? Lo otro es de que tiene un complejo de Edipo enorme. Yo, bueno, de hecho se lo dije, porque su madre lo es todo, pero lo es todo, y si la madre esto, la madre allá, la madre acá, era una cosa salvaje, o sea, a la mamá algo de mí no le gustó y Max, perdón, dije el nombre, terminó conmigo la relación de novios que teníamos, pero yo le dije, bueno, no hay problema, yo en realidad no me hago tanto drama tal vez como otras personas, ¿ah? Pero sí, evidentemente era extraño, porque además es una persona que un día está bien y otro día está mal, un día está bien y el otro día está mal, o 3 días bien y muy eufórico y el otro día mal. Por otro lado, ¿no es cierto?, como he trabajado yo el tema de la espiritualidad durante ya muchos años, sabiendo que somos nosotros los que estamos empoderados, ¿no es cierto? Si estamos empoderados y estamos despiertos, podemos controlar, ¿no es cierto?, muchas cosas que pasan afuera sin ningún intermediario. Él había tenido prácticas de Reiki, prácticas de Theta Healing, prácticas de Melquisedec y qué sé yo. Y yo le dije, bueno, yo eso yo no lo hago. Parte por la base que hablo directamente hacia la fuente, porque yo soy la fuente.
Tú eres la fuente, todos somos la fuente, y no tengo intermediarios. Y él cambió inmediatamente, dijo, no, tienes razón, pero es que esto le dije, "No, seguramente son entidades que se cuelan y canalizan, ¿no es cierto?, diciendo que son ángeles, ¿y por qué tenemos que creerles si no sabemos si son ángeles o no?". Entonces mi razonamiento parecía ser evidente, porque esto se lo digo a cualquier persona que me lo pregunte, pero él cambió de inmediato de todas estas cosas que hacía, cambió de inmediato. Dijo, sí, tienes razón y qué sé yo. O sea, al final yo soy su gurú, he sido su maestra, soy la mejor mujer del mundo, ¿cómo no? Incluso, ¿qué hacía yo antes de conocerte? Entonces yo no vivía. Resulta que ahora prácticamente un celibato, ¿no es cierto? Y es curioso porque yo de todo eso que hacía a mí no me parecía nada tan raro. Lo más así como más extraño que sentía era este complejo de Edipo evidente, ¿no es cierto?, que tiene. ¿Ya? Y también por la ambivalencia, ¿no es cierto?, en los estados de ánimo. O sea, realmente tenía estado de ánimo bastante, tiene estados de ánimo bastante cambiantes, pero sin llegar a ser, ¿no es cierto?, un trastorno específico de la personalidad. Entonces, es muy dulce, muy caballero, muy atento. A mí me ha mandado, ¿no es cierto?, desde su país a mi país, regalos para mi cumpleaños, regalos para la Navidad y qué sé yo. Muy atento. Como te digo, a mí nunca me hizo sentir mal, nunca he sentido que me haya acosado o que haya hecho algo conmigo extraño, pero sí veo que hay ciertos patrones, ¿no es cierto?, de comportamientos que ahora me hacen sentido, pero a través de lo que he aprendido de la luna fuera sin límites. Porque si no, seguiría pensando que es una buena persona, que es un poquito infantil, porque le gustan los monitos, pero a mí también me gustan los monitos. Entonces, tampoco, te fijas, tampoco siento que sea algo malo. Como actriz yo he hecho personajes siempre muy patéticos, entonces la risa es parte de mi personalidad y él también es una persona que se ríe mucho y que sé yo, pero de repente se cae. O sea, este, le dije un día, tú debieras tomar estabilizadores del ánimo, pero urgente. ¿Ya? Pero son esas las cosas. El sexo, la madre, el celibato completo ahora, el infantilismo. Y lo otro es que vi que su sol parece que estaba en Mercurio, que me dijo la persona que vio esto. Y no sé, hablamos de una persona mentirosa tal vez. Yo nunca lo pillé en ninguna mentira, claramente tampoco lo conozco en persona, pero sí en videollamadas y qué sé yo. Eso es más o menos lo que yo he vivido con este personaje, que me montó también un tremendo escenario diciéndome que soy la única mujer del mundo que lo entiende, que no hay nadie como yo y qué sé yo. Pero bueno, eso es bonito. Un psicópata también lo hace. Eso ya trata de enganchar como alma gemela contigo y todo un tema. Pero yo no lo vi como algo preocupante. De hecho, hasta el día de hoy no lo veo tan preocupante porque yo tampoco ni estoy enamorada ni nada que se parezca. O sea, para mí es un amigo, nada más. Pero sí tiene ciertos patrones que tú has dicho, ¿no es cierto?, en tus videos, y creo que es interesante que otras personas lo sepan. O sea, si esto ayuda a que se pueda, ¿no es cierto?, organizar tal vez patrones de comportamiento de la luna fuera sin límite, yo dejo este testimonio por si sirve. ¿Ok? También muy solitario, vive solo y se va muchas veces a la montaña solo. Eso también lo encuentro curioso, porque aparte que puede ser su profesión, pero es curioso porque igual es peligroso. Entonces, ¿qué hace en la montaña solo? ¿Qué está haciendo que no le da miedo de pronto? Otra de las cosas que me fijé también es que él hace muchos viajes astrales. Maneja bastante el tema de salir del cuerpo y todo eso. Y de hecho nosotros hemos meditado juntos y hemos salido un poco del cuerpo y hemos ido a lugares, ¿no es cierto?, específicos, y él lo maneja a la perfección. Pero extrañamente yo le hablo, ¿no es cierto?, de estos demiurgos y estos demonios que son los que manejan a la humanidad y él le da terror. Pero sí puede eh, ver, ¿no es cierto?, o sentir cosas muy extrañas, o mucho más feas, y, y-
O sea, a él le da miedo, por ejemplo, ver una película de terror y no le da miedo salir de su cuerpo y ver demonios y ver cosas raras, a eso me refiero. No sé si se entiende. Entonces es como un doble discurso, muy infantilizado, muy infantilizado. Espero sirva este testimonio y es lo que yo al menos viví con la única persona hasta el momento que me rodea, que es Luna Fuera Sin Límites. O sea, pero eso es lo que yo puedo decir. Y también que corté contacto desde que lo supe. Corté contacto porque no me interesa estar con gente que dice que es algo, pero no lo es realmente. Ni siquiera sabemos qué son. Porque para mí los psicópatas sí son portales orgánicos y tal vez estos también son psicópatas y portales orgánicos y quien solo la fuente original sabe qué son. Y saber, tenemos que saber, por eso es que es importante para mí dejar este testimonio. Te mando un abrazo, Silvia, muchísimas gracias, ¿no es cierto?, por permitirme dar este testimonio y también por conocerte.